Hola. Bueno, pues bienvenido a la primera clase magistral del curso 25-26. Como habéis dado cuenta, hemos empezado aquí con ingeniería en el aula. Y dar la bienvenida, por supuesto, y las gracias por estar aquí. Y decir que la clase magistral que hoy tenemos, vosotros sabéis que la Asociación Julia Adulta, desde el año anterior ya tenemos más o menos diseñado todo el programa, tanto de cultura y de ocio, porque sabéis que os habrán comentado mucho en la calle que no lo pasáis en Julia Adulta, todos los días estáis por ahí. Tenéis que decir, en defensa de eso, y no que nos presumamos también de ocio, que nosotros vamos a 50 a 50. Las mismas horas culturales las tenemos también de ocio, porque nuestra asociación es ocio cultural, ¿de acuerdo? Entonces, en verano empezamos a programar nuestras actividades culturales y ya desde hace un año aproximadamente, pues venimos buscando a qué tipo de venir. Y tengo que decir que esta clase de hoy no salió la iniciativa del seno de nuestra directiva. Esto salió porque tuve una llamada en su momento del que era entonces director de Radio Algeciras, Juan Carlos Narváez, fallecido hace mucho tiempo, y que fue quien me propuso que me gustara, que me gustó, y que le había hablado para ver si podía presentar o hablar de su libro que necesita. Y entonces fue el que te recomendó que el sitio más adecuado para Algeciras era el aula de mayores, porque era un colectivo muy entusiasta, muy activo y que él creía que era el mejor sitio. De modo que me dijo esto, me puse en contacto con él, me pusimos de acuerdo, bien. Después de eso ha fallecido Juan Carlos Narváez y me puse a continuación otra vez en contacto con él y dije, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esto adelante o lo suspendemos? Y dijo, no, aunque no esté Juan Carlos, lo hacemos en su nombre y en su memoria. Quiero decir, este año ha sido para mí una alegría enorme cuando empezaba el curso y encontrar que su señora, Lola Torres, ¿dónde estás? Ahí. Se ha matriculado este año en primero del aula de mayores, de modo que la conferencia no puede ser mejor porque estás tú aquí. De modo que yo el aplauso que le daría a él ahora, te lo doy a ti, ¿vale? Ahora ya a continuación, como voy a dejar a Pilar Vaz, que es la directora del Secretariado de Desarrollo de la Universidad de Cádiz. Antes de que suba, quiero en ti, en tu persona, dar las gracias a la Universidad de Cádiz por el apoyo y por la colaboración que tenemos, porque sin estas instalaciones no podríamos hacer nada, de modo que a ti te doy personalmente las gracias a la Universidad de Cádiz. Y si quieres, sube tú y lee tu currículum. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, daros la bienvenida a los antiguos alumnos del Volver a Veros y a los que se incorporan aquí a vuestra casa. De las instalaciones de la Universidad de Cádiz, pues será que son vuestra casa. ¿Se escucha mal? Ahora bien, cuando os decía que os daba la bienvenida a antiguos alumnos y a los que se incorporan de nuevo ingreso. Para mí es un placer que iniciamos hoy el ciclo de conferencias del aula de mayores y para mí es un placer siempre venir a veros y iniciar y estar aquí. Está bien. Hoy me toca presentar a Ildefonso Vergara Camacho, que es natural de Paterna Campo, de Huelva, que tiene una tradición flamenca y que le preguntaba yo si tenía algo que ver con la peña flamenca Fernando Vergara, que hay en su pueblo, y sí, me acaba de enseñar las fotos de su abuelo, que desde luego no cantará, pero tiene hechura de flamenco. Bueno, Ildefonso es periodista, pero además es publicista, publicidad, y además se doctoró en la Universidad de Sevilla con el flamenco, hacer de otra manera.
ha realizado su trayectoria laboral en la radio, es director comercial regional de Cadena SER en Andalucía y ha escrito, es autor de un libro que supongo que es fruto de ese proceso de 10 años de tesis doctoral, que también fue co-tutor un profesor de la Universidad de Cádiz, de Lugo, que es un máster en el que él es docente también, un máster que hay de flamenco en esta universidad. Su libro, que algunos traen para firmar, y como habréis podido notar, está bien documentado, con más de 1000 páginas, donde nos habla de los 100 años del flamenco y la radio, donde hace una investigación historiográfica muy documentada, con fotografías, con documentación, testimonio oral y además, aprovechándose de las nuevas tecnologías, pues con QR enlaza a grabaciones inéditas de flamenco. Entonces, bueno, pues creo que esta conferencia va a ser un gustazo, lo vamos a disfrutar todos y además, bueno, pues van a hacer a modo más de tertulia con otro gran aquí. Así que os dejo ya disfrutar de ambos. Gracias. Bueno, me dijo un maestro de radio, se llamaba Manolo Llano, se nos fue, pero gracias también, que la mejor improvisación es un papel escrito. Yo me había escrito aquí varias cuestiones, pero las intervenciones tanto de la representante de la UCA como de Victoria me van a hacer improvisar, tratar de así que ustedes me disculpen si cometo algún error. Yo voy a ser muy breve porque lo que hoy venimos a disfrutar es lo que nos va a contar Alfonso, porque el flamenco y la radio comparten una historia centenaria que hasta hace muy poquito pues no había sido objeto de un estudio exhaustivo. El libro 100 años de flamenco y de radio, Alfonso Vergara, aborda por primera vez de forma sistemática la evolución del arte hondo a través de la radio desde 1924 hasta la actualidad. Esta publicación, que supera las 1000 páginas, como bien han dicho ya, se convierte en un trabajo de referencia, entender cómo la radio ha sido un canal esencial para la expansión, popularización y la configuración del flamenco como fenómeno de masas. Fue publicado coincidiendo precisamente con el centenario de la primera emisión de radio en España. Y el libro pues, propone, no les voy a hacer spoilers, les cuento un poquito, un análisis cronológico y geográfico del papel de la historia en la radio del flamenco, tanto en ámbito nacional como también en su proyección internacional, que la tiene mucha. Su planteamiento interdisciplinar, que combina psicología, historia de los medios de comunicación, antropología cultural y sociología del arte, permite observar el flamenco no solo como una expresión artística, sino también como un fenómeno mediático, social. Uno de los aspectos más innovadores del libro es esa propuesta alternativa del flamenco basada en las etapas tecnológicas de la radio, desde la radio analógica de onda media hasta la actual digitalización. Y bueno, además de ello, el libro plantea una relectura del canon flamenco a través del papel que desempeñó la radio en la consolidación de artistas, de estilos y también de repertorios. 100 años de flamenco y radio. También recupera la figura del oyente como sujeto histórico. Hoy se va a hablar mucho de flamenco, pero también mucho de radio. Y eso lo quiero también agradecer al aula de mayores, porque sin duda hablar de la radio hoy en día para nosotros, para la gente de la radio, es importante e interesante. De Alfonso Vergara les ha contado ya la responsable de la universidad, que es doctor de la Universidad de Sevilla, que es compañero, después de pasar por Radio Huelva y Radio Cadena Española en Huelva, también estuvo en sus primeros inicios
es director comercial de nuestra cadena, de la cadena SER en Andalucía, y ha venido combinando la labor ejecutiva con la producción de contenidos radiofónicos especializados precisamente en el flamenco. 100 años de Flamenco y Radio es el resultado de muchos años de trabajo documental y análisis crítico. Hace un momento me decía Ildefonso, no te puedes hacer la idea de lo que he leído muchísimo para poder tener información sobre todo lo que escribo en mi libro, y sin duda lo ha tenido que hacer porque el libro es una auténtica maravilla. Ya les invito también a hacerse con él, y no se limita solo además a la recopilación de datos, ¿no? Sino que ofrece además interpretaciones argumentándolas sobre el papel que desempeñó la radio en la construcción y en la expansión del flamenco como patrimonio cultural, y se revalorizan además los archivos sonoros históricos a través de esos QR de los que nos hablaba Victoria. Este libro que hoy nos va a presentar Ildefonso responde a una necesidad académica y cultural, la verdad, un vacío en la historiografía del flamenco y de los medios de comunicación en España. Su valor es sin duda patrimonial, tanto por los contenidos como por los soportes sonoros que incorpora, y lo convierte sin duda en un archivo vivo del flamenco y en un aporte significativo para su preservación como fenómeno de masas. Hoy, lo ha dicho Victoria, yo estoy aquí por casualidad, no porque sepa de radio ni porque sepa de flamenco, porque de flamenco no sé nada, escucho, pero no tengo ni la versión, no tengo idea de flamenco. Y de radio, pues debería saber más, que he tenido unos maestros, como Manolo Villarano, Juan Carlos Narváez, Juan Carlos Vergara, Sergio González Total, que de verdad eran para que yo hubiera aprendido algo. Pero lo que sí tengo claro es que esta tarde estoy aquí aprendiendo un poquito más de radio y un poquito más de flamenco. Con todos ustedes, señores, señoras, Ildefonso Vergara, autor de 100 años de radio, la historia de la radio y del flamenco. Buenas tardes y disfruten. Era una persona de la que aprendí mucho, a la que admiraba mucho y del que tuve la suerte de trabajar porque fue mi jefe y mi director en Huelva, ¿no? Cuando yo empezaba. Además fue una de las personas que también me dio el impulso cuando otro también antiguo director porque en el fondo estoy muy vinculado a Algeciras, porque hay 3 personajes de la radio en mi vida que entre ellos había un denominador común que era el amor a Algeciras. Yo Algeciras no la conocía, pero escuchar hablar a Carlos Vergara, no lo llevamos, y a Juan Carlos Narváez de Algeciras, acabé enamorándome también de Algeciras y de su gente, ¿no? Es verdad que si no lo conoces, si no vienes, si no lo tocas, si no lo ves, si no tratas con ellos, no te das cuenta de los personajes tan especiales que sois vosotros, como bien os conocen, ¿no? Bueno, pues en agradecimiento a Juan Carlos y a su memoria, vamos a hablar de este trabajo que fue una tesis doctoral, como ya hemos nombrado, y que con el tiempo se convirtió en un trabajo más exhaustivo, más amplio por la cuestión geográfica y sobre todo porque, como dice Cándido, es un vacío que existía sobre esta temática. Tuve la suerte el año pasado que me invitaran en un congreso internacional sobre el centenario de la radio en Barcelona. El libro no estaba hecho, yo me había trabajado con la editorial con objeto que lo tuviera. Y bueno, no os podéis imaginar, tuvieron que imprimir 20 o 30 libros para mandarlo al congreso porque no estaba la edición totalmente terminada. Pero bueno, conseguimos que este libro, y bueno, la verdad que a partir de ese momento no he parado de hacer presentaciones y tengo la suerte de haber abordado un trabajo un poco grande, como estáis viendo, es un libro de 1080 páginas con más de 700, 800 imágenes, con código 200, 300 códigos QR de distintas fuentes, algunas de ellas con más de 1000 programas de radio donde se pueden acceder. Y, en fin, pretendo contar una historia, pero la historia comienza con el nacimiento de la radio, porque la radio tiene 100 años en este país. ¿Y qué ocurre en España por esa afición a la radio? Había más afición cuando todavía no existían las estaciones radiofónicas antiguas. ¿Por qué? Porque los inventos a raíz de la electricidad comercializada se iban sucediendo uno tras otro en todos los lugares del mundo y además se propagaban con bastante facilidad. Entonces,
hubo una corriente alrededor de la radiodifusión que le llamaban los similistas. Coincide mucho con los movimientos vanguardistas de los primeros tercios del siglo XX, sobre todo en los años 20. Similista porque era sin hilo. De hecho, había una revista que se llamaba TSH, Telefonía sin hilo. Era el órgano de difusión de una cadena que era la cadena ibérica, que fue una de las primeras emisoras o estaciones radiofónicas que hubo en España. Y ahora me cuento porque tiene esta emisora, esta estación, el honor de comenzar la primera emisión de pruebas en España, en Madrid, en 1924, con flamenco. Se traen los artistas flamencos del colmado Los Gabrieles, donde estaba Gabriel Ortega, su hermano José, que eran bailadores, estaba el Niño de las Marianas, Ramón Montoya, los artistas de la época, y fueron a actuar a un estudio de radio cerrado y era la primera emisión que hace Radio Ibérica en España. Está documentado, hablo ampliamente de esa cuestión en el libro, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué el flamenco estaba ahí ya en esa primera emisión? Porque el flamenco formaba parte de ese medio ambiente cultural de las capitales españolas y había una gran discografía ya en los años 20. De hecho, una de las pruebas que aporto aquí, digamos, de los testimonios es el catálogo de La Voz de su Amo y de otras compañías discográficas que publica todos los registros que envían de los discos estos de pizarra antiguos. Bueno, pues el flamenco era uno de los que más números de discos se vendían en España ya en los años 20. Ahí estaba la Niña de los Peines, estaba Curruco de Algeciras, que era uno de los primeros personajes que comienza a sonar en las emisoras de radio. De hecho, de las primeras emisiones que se hacen, porque Radio Granada más o menos del mismo tiempo de Radio Algeciras, del año 1934, ahora después contaré por qué surgen todas estas emisoras, y Curruco de Algeciras era un personaje que ya cantaba en Radio Granada. Hay registro de esto. Bien, aquí hay un ejemplo de un anuncio en la prensa de las primeras emisiones radiofónicas, pero a su vez también anuncios de venta de lámparas, de aparatos, de componentes de radio y también de la galena. El aparato de galena era un mineral que no necesitaba suministro eléctrico para funcionar, no se podía escuchar por altavoces, solo por auriculares, y era una práctica muy habitual y mucho más económica que la radio. La radio era, las emisoras eran un aparato de culto, caro, un poco elitista, todo el mundo lo tenía. La radio nace como un servicio de música. Y a los socios de aquellas emisoras le daban la revista, que son estas revistas que tenemos aquí a la derecha. Por ejemplo, Unión Radio comienza en 1925 con la revista Ondas. Unión Radio es como se llamaba la cadena SER antes de la Guerra Civil. Unión Radio es una cadena que comienza en Madrid en 1925. Ricardo Urgoldi, que fue el director general que la crea, era un personaje muy relacionado con la vanguardia de aquella época, con una visión extraordinaria sobre la dimensión que podía tener en España la radiodifusión, y hasta tal punto que fue comprando, digamos, estaciones radiofónicas que era verdaderamente muy caro de mantener. Y él tuvo la habilidad de relacionar el contenido, es decir, aquello que ofrece, con el negocio, y el resto de empresas editoras que se hicieron estaciones radiofónicas estaban basados sobre todo en la venta de aparatos, como hemos visto este de Casa Ricardo o este de no sé qué, eran Castilla, era de Antonio Castilla y algunos otros pioneros de la radio en España, tenían un negocio prácticamente para vender aparatos, es decir, anunciaban en sus propias emisiones aquellos aparatos. ¿Por qué? Porque en España había una gran afición a montar la tecnología, es decir, montarla e instalar las propias emisoras de radio. Y emisora no, receptor, perdón. La emisora es otra cosa, la emisora era de onda media, y aquí tenemos ejemplos de algunas revistas como Radio Técnica, como todo esto que era para los radioaficionados hacer las composiciones, los montajes de los propios aparatos. Y de las emisoras comerciales, pues aquí están Ondas y está TSH sobre todo. El resto ofrecían las programaciones de las emisiones que se iban a tener a lo largo de 8 días de juego. Había una normativa europea desde el principio en el cual tenían que ofrecer
enviar las emisiones que iban a tener a lo largo de 8 días, y esta revista especializada en la prensa, como hemos visto allí, lo publicaba. Aquí tenemos un estudio de los primeros que había. Veis que tiene todo este pequeñito, coqueto. Este es Radio Cádiz. Radio Cádiz es de 1925 también, y comienza sus emisiones. Está en un estudio que se conserva aún todavía, de la familia de la Viesca. Aquí tenemos Radio Cádiz, que por ejemplo empezaba en 1925, el publicado en la prensa la programación que había. Y ya tenía cante flamenco por el niño de Morán y pieza estilo flamenco para bandurria y guitarra, de los señores Martínez y Moral. Y eso era la emisión. Tenía 2 horas, como veis, nada más de programación. Entonces no existía 24 horas, había muy poco tiempo. También es verdad que en esta época, en 1925, las emisiones radiofónicas, si se emitía una emisora que estuviera cerca de otra, se cruzaba. Quiere decir que tenía interferencias, por lo cual estaba regulado por horas. En 2 horas, en Madrid era todavía peor, porque eran varias estaciones radiofónicas, y una empezaba de la 1 a las 3, de las 3 a las 5, de las 5 a las 7, de las 7 así hasta la 1 de la madrugada. Cada emisora tenía que emitir en 2 horas, y no podían emitir las demás, hasta que hubo una innovación tecnológica que incorporaron una serie de elementos, de lámparas y de elementos en la composición de los aparatos, y ya entonces no había esas interferencias y se podía elegir la emisora que cada uno quería. Pero eso pasó con el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de la revista Ondas, para que veáis la dimensión que esto tiene. En los primeros números de la revista de 1925, en el cual está Carmen Vargas en la portada. Carmen Vargas era una bailadora sevillana, veterana además. Y entonces ella actuaba en la radio. Aquí tenemos una programación de ese día, en el cual EAJ7, que se llamaba EAJ, era el distintivo que había en España para distinguir las distintas estaciones radiofónicas. EAJ1, EAJ2, Radio Argentina era EAJ30 ahí está. Estamos ahí. Y EAJ7 era Radio Madrid, EAJ1 era Radio Barcelona, por eso se hizo el año pasado, tal día como ahora, que son los premios Ondas, que además nos invitaron también y demás. El congreso se hizo con motivo del centenario de EAJ1, que era Radio Barcelona, que era una cuestión realmente administrativa, porque tenemos pruebas que había emisoras como esta de Radio Ibérica, incluso Radio Sevilla, que habían empezado anteriormente a Radio Barcelona a funcionar, pero la cuestión administrativa en este país es importantísimo. Tengan ustedes en cuenta que todavía no había ningún tipo de legislación, no había ninguna normativa cuando se crean las estaciones radiofónicas, que así se llamaba. Aquí tenemos un ejemplo de programación, una audición regional dedicada a Andalucía en Madrid, y está, bueno, aquí están los distintos: Ramón Montoya, Pavón, cantante; Carmen Vargas, bailarina, que baila ahora, y le pusieron una tarima metálica donde ella taconeaba, y eso, el micrófono estaba cerca, y eso es lo que se entendía. Que por cierto, uno de los grandes autores que ha escrito en este país es un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Almar Balcells, que tuve la suerte de conocerlo porque vino a la presentación de este libro a Barcelona. Y entonces para mí es un honor, porque yo lo había leído como uno de los, digamos, autores más reputados que hay en España hablando de la historia de la radio. Y él dice que Pavón, dice, y actuó en el Gran Pavón, hablando de esta emisión precisamente, dice, actuó el Gran Pavón, el hermano de la niña Los Peines y tal y cual. Claro, yo cuando investigué, porque una de las cosas que he tenido que hacer es contrastar toda la poquita información que había, contrastarla con la prensa de la época e irme a las fuentes originales. Está tan junto que en la Biblioteca Nacional de España me tenía que poner unos guantes blancos para poder pasar las hojas de algunas revistas y periódicos, porque unos papeles muy negrito que vamos, apenas me dejaban tocarlo, ¿no?, para pasar la página. Y entonces comprobé que no era Pavón, Tomás Pavón, el hermano de la niña Los Peines, era Pavón, Manolo Pavón, que era de 2 hermanas, pero que llevaba en Madrid muchos años, y era de la estirpe de cantaores de don Antonio Chacón, del jerezano don Antonio Chacón, que era el cantaor de la corte. Se llamaba don Antonio porque se lo puso el rey Alfonso XIII, ¿no? Y entonces este Manolo Pavón era de ese tipo de cántaro, digamos, era el cantaor de la Jazz Society de Madrid de los años 20. Bueno, pues este fue el Pavón que estuvo y no el otro. Y entonces lo estuve hablando con el profesor Balcells, que me encantó conocerlo.
Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, mira, otra emisora que se abre en Madrid, que es Radio España, se inaugura también con flamenco. Y ahí tenemos la actuación de, ahí está Francisco Roldán cantando. Ejemplo de la radio. La radio servía, y os he comentado el caso de Ricardo Urgoiti como director general de Unión Radio. Fue un personaje muy avanzado en su época y tuvo mucha relación con el mundo de la cultura. Y fue una de las cosas que le distinguió en aquellos años del resto de emisoras, que incluso algunas de ellas eran propietarias. La sociedad, digamos, editora era propietaria de la señal, pero los contenidos los alquilaban a otras empresas de periodismo de la época. Entonces, el caso de Ricardo Urgoiti fue que se haría con lo que después se llamaría la generación del 27. Él era, digamos, un empresario que pertenecía a una familia, los propietarios de la papelera española, tenían empresas de artilleros en el País Vasco, de Altos Hornos, de lo que es la Casa del Libro, el Pasa, etcétera, etcétera. Había un montón de periódicos que también formaban parte de esta familia y él tenía Unión Radio, ¿no? Entonces fue el que editó la primera revista de poesía de la generación del 27. Y esa relación con la institución libre de enseñanza y con estos personajes hicieron que la radio en aquella época fuera un banderín de modernidad y de cultura impresionante. Entonces pasaba desde el propio Lorca, como estamos viendo, y ahí tenemos a don Manuel Machado con Andrés Barrio, que es un guitarrista de Granada, recitando sus poemas en la radio. Y aquí otro personaje que tuvo mucho que ver con la radio por su cualidad futurista, vanguardista, como es el caso de Ramón Gómez de la Serna. Ahí está en su taller de greguería, pero esta greguería la leía después en la radio, ¿no? De hecho, hay algunas emisiones que se pueden escuchar porque impresionaba su voz en unos discos que eran así pequeñitos de aluminio. Fue una tecnología que trajeron también Ricardo Urgoiti de Estados Unidos y entonces se iba a ir a Argentina temporada con su mujer, etcétera, etcétera, y había dejado en la radio grabada su voz y sus intervenciones. Es más, ¿veis? Ramón Gómez de la Serna, las emisiones suyas se hacían cuando había flamenco. Aquí tenemos Canto Andaluz, tercera actuación del Niño de Marchena acompañado de Ramón Montoya. Interviene intervención de Ramón Gómez de la Serna. Y ahí tenemos a Ramón Gómez de la Serna, que era un personaje en esa época en la radio, por ejemplo, que aporta hacer una unidad móvil desde la Puerta del Sol. Eso que es algo que había absolutamente normal en los años 20 y tanto, 30, era muy difícil. Y él entrevistaba a las castañeras, a la señora que vendía la lotería, etcétera, etcétera, y aportaba esa improvisación en la radio. La radio, en concreto la programación de Unión Radio, era una programación muy elitista, muy exquisita y muy bien cuidada, porque había personajes del mundo de la música, del mundo de la cultura, del grupo de los 8 de Madrid, en fin, gente que estaba muy relacionada con la residencia libre de enseñanza, con la institución libre de enseñanza, con la residencia de estudiantes y estos jóvenes poetas e intelectuales de la época que tenían la capacidad de pasar por la radio. Aparte, una selección musical muy elitista para la época. Y entre esa programación estaba el flamenco. El flamenco pasaba normalmente siempre a última hora de la programación. Como os he dicho anteriormente, los primeros años empezaban 2 horas, después 3 horas, después con el tiempo, pero siempre tiene una hora de inauguración y de cierre, ¿no? Y ahí por el tiempo ya empieza a haber una programación mucho más extensa, especialmente en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en las grandes estaciones. Aquí tenemos, como os he dicho, los intelectuales de la época en la radio, que es un valor que tenía en ese caso Unión Radio. La radio es siempre testigo de su época. Hemos dicho que anteriormente, estos años, la mayoría de las actuaciones eran en directo. Es decir, de los años 20 a los años 30, prácticamente la mayoría de la radio se hace en directo. También se suelen emitir conciertos y óperas de distintos teatros. El sonido no era como es hoy, hoy gozamos de sonido estereofónico de cualquier lugar. En aquella época era un sonido muy más pobre, pero llegaba lo suficiente. Entonces, incluso hasta estos cines, cuando empezó a sonorizar a finales de los años 20, principios de los 30, el cine en España, también algunas emisiones cinematográficas daban por la radio. Era una auténtica novedad aquello. Piensen ustedes que la radio era
limitada. Había que pagar por tener un impuesto de radioaudición. Había que pagarlo. Y en segundo lugar, el aparato en sí era algo caro, fue un elemento elitista. Pero había un sistema, porque las emisoras no vivían solo de la publicidad. Comenzaba la publicidad, en aquel momento comenzaron los primeros informativos, la palabra que se llamaba, y la publicidad empezaban algunas compañías, como en el caso de la casa Ford de los coches, patrocinaban un programa de música y empezaban algunas firmas comerciales a introducirse en la radio. Pero la radio hipotéticamente se tenía que financiar de ese impuesto de radioaudición que cobraba el Estado, que lo tenía que repartir con autores y con las emisoras de radio. Después ya empezaron a poder vivir de la publicidad y con el tiempo pues se fue formando el negocio. No todas las emisoras duraban, es decir, antes de llegar a la República había en España en torno a 20 y tantas estaciones radiofónicas y una radio fue comprando muchas de ellas, por ejemplo el caso de comprar Radio Sevilla y Radio Cádiz, y cierran Radio Cádiz para dejar solo abierto Radio Sevilla durante muchos años, hasta que después de los años 30 y tanto vuelve otra vez a Cádiz, Jerez, etc. Entonces, había muy pocas emisoras cuando llega la República en España, había 6 o 7 emisoras, estaciones radiofónicas, como digo, que se llamaban entonces. ¿Qué ocurre con esto? Que la Azaña, su afán de contribuir a la socialización de la cultura, hace que se den 50 licencias en uno de los primeros decretos que hicieron entre el 32, de ese decreto. Entonces concede frecuencias, emisoras, es decir, licencias para que se pudieran hacer emisoras de radio, que fue cuando Radio Algeciras estaría preparando en el 33 y en el 34 se inaugura, ¿no? Pues la mayoría de los sitios en España se inauguran en esa época, por eso hubo 90 aniversarios hasta este año pasado en muchísimos lugares en España, porque coincide con esa apertura. Es verdad que no tendrían el alcance ni la potencia que tuvieron aquellas clásicas originales, es decir, Radio Madrid, Radio Barcelona, Radio Sevilla, Radio San Sebastián, Radio Valencia, que tuvo idas y venidas, que se cerró, que se abrió, pero eran las emisoras estables de este país, pero permitió el resto del país, incluso que la radio se pudiera escuchar en las zonas rurales, no solo en las grandes capitales, ¿no? Aquí tenemos también, como decía anteriormente, la radio siempre ha sido reflejo de la actualidad del momento. Aquí tenemos a personajes como Angelillo con Vendrini en esa fotografía. Vendrini era un empresario de la ópera flamenca que fue un modelo de espectáculo que hubo a partir de esa época, de los años 20 y tantos, 30 sobre todo, y que perduró incluso bastante años después. Aquí tenemos un ejemplo de la Plaza de Toros de Cádiz, ¿no? Ópera flamenca, grandioso acontecimiento de ópera flamenca. Y aquí también hay un ejemplo de cómo en la revista Ondas se habla de un concurso de cante flamenco que hubo en 1925. Esto de los concursos venía, digamos, en la estela del concurso de Granada de 1922, aquel famoso concurso que ahora se celebró el centenario hace poco y que con la intención de revalorizar y dignificar el flamenco por parte de los intelectuales, en el caso de Falla, de Lorca, de Zuloaga, del propio Ramón Gómez de la Serna, que estaba ahí en una conferencia, y de muchos otros, se unieron en Granada para hacer un concurso y recuperar la dignidad del flamenco que ellos entendían que se estaba perdiendo, ¿no? De ahí el empeño de Lorca con el cante hondo, con la dignificación del cante hondo. Bueno, pues esa estela de concurso lo recoge la radio y organiza también, este es el caso de Radio Madrid, organiza un gran concurso, y este boletín que está aquí abajo venía en la revista Ondas para que los lectores, los suscriptores de la revista pudieran, digamos, votar a aquel artista que ganó, Eduardo Chata, que era un auténtico desconocido, pero tuvo más votos que ninguno, y Angelillo, que era la figura de la época, fue uno de los concursarios que quedó en otro lugar diferente, ¿no? Esto es por dar una pincelada y contextualizarnos en el momento que estamos. Había flamenco en Málaga, se inauguró una emisora en 1926, tenía también bastante presencia flamenco. Aquí una emisora catalana donde había flamenco, en aquel momento no solo en Radio Barcelona. Aquí tenemos un ejemplo de la revista Ondas, con toda la programación radiofónica que había. El 95% de las emisiones radiofónicas era
música, era sonido. La palabra tenía muy poca presencia, fue teniendo con el tiempo. Pero en esos primeros años era una caja de música al servicio de esos suscriptores o de esos propietarios de aparatos de radio, ¿no? Y el negocio, como decía anteriormente, de las estaciones radiofónicas primigenias era vender aparatos, vender todo, o bien para que se construyeran o bien para que lo compraran directamente. Esa era la concepción del negocio. Salvo Unión Radio, que lo vio como un medio de masas. No se conocía, es decir, ¿qué programación tenían las emisoras de radio? Pues la misma diversión que ofrecía cualquier capital española. Que había un teatro que tenía zarzuela, otro que te daba ópera, otro que te daba concierto de la banda de música municipal y después flamenco, ¿no? Pues ese era el tipo de programación que hacían, basado en lo mismo que gustaba a la gente, no era nada diferente. Y el tema se multiplicó la oferta, evidentemente, a partir de los años 30, sobre todo, con el uso de los discos, ¿no? Los discos ya electrificados, porque anteriormente el problema que había, hasta 1926 inventan, digamos, el giradiscos o el fonógrafo eléctrico, no se inventa hasta esa época, y aquí en España hasta finales de los años 20 y principios de los 30 no se institucionalizan las estaciones, las emisoras. Por lo tanto, ya eso ofrecía una forma más económica que mantener una orquesta con músicos profesionales, con maestros, y era verdaderamente caro. Una de las cosas que en Andalucía que hizo Radio Córdoba fue que hacían las emisiones desde el Conservatorio de Música, con lo cual se aseguraba tener música fresca, digamos, y prácticamente gratis, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la revista Onda donde ofrecen los distintos géneros y distintas piezas que se interpretan en esa semana en la portada, 50 céntimos costaba, y también tiene el cante flamenco, esta era de 1927. Aquí tenemos otro escrito que hace Ramón Gómez de la Serna al estilo de sus greguerías y un dibujo que él mismo hace. Él ha dibujado esta guitarra y dice que la guitarra vibra con las ondas de la radio, ¿no? Hace un paralelismo. ¿Qué se escuchaba en España? Estrellita Castro, que era incluso antes de la República, ya estaba ella cantando en la emisora que está en Radio San Sebastián, no, esto fue en la República, en 1934, con Sabicas. Aquí tenemos a Carmen Amaya, con toda su familia, en esa tarima que decíamos anteriormente que había bailado Carmen Vargas, y esto fue cuando se hizo la hija de Juan Simón, y ella pues, está actuando en Unión Radio Madrid, en esa tarima famosa donde ella taconeaba. Aquí tenemos un éxito de la radio de 1934 también, que era el Negro Aquilino. El Negro Aquilino no era flamenco, era un negro cubano que venía aquí con su banda de jazz y de foxtrot, que era la música que estaba de moda en aquella época, y se hace muy famoso. De hecho, se ha anunciado como el Vallejo del saxofón. Fíjense ustedes, el Vallejo del saxofón tocaba piezas de flamenco interpretadas con el saxofón y se hizo muy popular, hasta tal punto que él hacía espectáculos. En concreto hay uno adaptado en la Plaza del Toro de Madrid, de la Venta, donde mete 14.000 personas para escuchar a él tocar el saxofón. Y él lo que interpretaba era los fandangos de Vallejo, las peteneras, lo que entonces estaba de moda, lo hacía con el saxo. Y era un fenómeno. Y en la radio, en todos los sitios donde había emisoras, pues normalmente siempre en su repertorio también ofrecían un señor del lugar tocando el saxofón, piezas de flamenco. Por lo tanto, eso de la fusión del flamenco, el flamenco siempre ha estado fusionado desde su propio origen, no es algo nuevo. Aquí tenemos también han hecho una edición facsímil de una emisión radiofónica en Radio Valencia, también en el año 34, de Fernando Lluc, hablando sobre la reivindicación del cantejondo. Es muy curioso cómo en aquellos años ya había voces reclamando la atención sobre el cantejondo. También había flamenco en las estaciones radiofónicas de Viena, de Rabat tenemos a Vallejo. Y aquí tenemos el Liberal era un periódico, había en Madrid y había en Sevilla, ¿no? Le hace una entrevista, lo dirigía era José Laguillo, director de Viena. Le hace una entrevista a Galerini, que era un
periodista publicitario de Sanlúcar de Barrameda, muy curioso, era poeta, era polifacético, y le hace una entrevista a Pepe Pinto. Pepe Pinto era el marido de la niña Los Peines. Entonces, Pepe Pinto ya se quejaba en 1934 de que las radios, eso es que me llamó mucho la atención, esto me lo encontré, yo iba buscando otras cosas, pero me encuentro la portada del Liberal, mirando en la hemeroteca. Mis vacaciones eran eso, meterme en la hemeroteca desde que abría hasta que, y entonces esto había que verlo, total, que me encuentro esto me llamó mucho la atención. Y Pepe Pinto se queja que iba a los sitios a cantar y le decía a la gente, no, eso ya lo hemos escuchado en la radio, no quiere que cantamos zarzuela. Y él decía que tenía que contratar poetas y que la radio no le pagaba ni una peseta, y que eso le costaba el dinero, ¿no? Y que no había derechos porque pasaba por cualquier esquina y se escuchaba en la radio, escuchaba a la niña Los Peines, que la niña Peines esa mujer, ¿no? Y ya se quejó. Quiere decir esto que ya en los años 30 el flamenco formaba parte de la programación, se había socializado de tal manera que la radio había contribuido en gran medida a la difusión de esta manifestación artística, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo esta es en Radio Barcelona, bueno, no es en Radio Barcelona, ella trabajó muchos años en Radio Barcelona, pero esto es una emisora que hay en el tiempo de la República, en 1935, en catalán. Radio, lo que hoy es la RAC, Radio Asociación de Cataluña, ¿no? El antecedente que tuvo la RAC en su época. Y Lola Cabello, que era la trinitaria, era de Málaga, se fue a Barcelona muy joven, a una exposición universal, allí se quedó como artista y era una intérprete de Radio Barcelona. Estaba en la plantilla, porque los músicos y los artistas en distintas épocas, sobre todo en los primeros años de estas emisoras, eran de la plantilla, actuaban todas las noches, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo de Lola Cabello. Voy a poner una pieza que era lo que estaba de moda en esa época para que ustedes lo entendáis. Pues después viene este golpe, ¿no? El golpe de Estado que recibió la República y la página más triste de la historia de este país, ¿no? Con el general golpista que secuestra a la radio. Y durante 560 noches hace discursos, yo no sé si ponerlo porque os va a levantar el estómago, era el fascismo en toda su expresión, animando a la norma. Bueno, en definitiva, llamaba a violar a las mujeres y no tiene desperdicio. Durante 560 noches secuestra la radio y cambia la historia de este país, evidentemente, y después durante 40 o 50 años un retroceso tan bestial en la vida, en la sociedad, en todo, con lo que fue una dictadura de carácter fascista, quitándole todas las libertades, no solo las libertades, sino además no dejando que el país desarrollase con una política económica autárquica que llegó a pasos superiores a los de los años 20. Entonces volvió la historia al revés.
Y eso costó mucho trabajo. La radio no fue ajena a todo esto, como testigo de lo que se vive la vida misma, le costó mucho trabajo salir adelante. Hubo un modelo de radio que se puso y era de los pocos resquicios de entretenimiento que había en la sociedad. Eran teatritos pequeños en las emisoras de radio, auditorios de cara al público donde podían asistir a las emisiones, a los concursos. Y los concursos además era el único lugar donde cualquier persona con una inquietud artística podía desarrollarse. Concursos muy modestos. Fíjense ustedes que Rocío Jurado gana Radio Sevilla un concurso y el premio eran 2 medias, un corte para un traje y 2 gaseosas. Ya se pueden ustedes imaginar, era algo modestísimo, ¿no? Pero eso era lo que había, y en años anteriores, pues también. Aquí tenemos a figuras, porque había un modelo de radio que está triunfando en América y que pretenden hacer aquí en España, que era basar la mayoría de las emisiones radiofónicas de cara al público con concursos, con radionovelas, etcétera, etcétera, y basado en un personaje. Este es el caso de Rafael Santisteban. Aquí en Algeciras sería otro, en Madrid era Bobby de Clanet, en otro lugar. Siempre había una figura que era la voz relevante que hacía todos estos concursos y demás. Era la generación que se llamó y estaba basado en un modelo de radio espectáculo que se hacía ya en otros países y se hacía mucho también en Sudamérica, en muchos lugares, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Radio Jerez 1934. Bueno, ahí tenemos a Bobby de Clanet, ahí tenemos al maestro Matías Praga, que además empezó aquí en Algeciras. Su escuela es de aquí de Algeciras, fue una persona que siempre lo llevó a cabo. Aquí tenemos a Lola Flores con Manolo Caracol y Rafael Santisteban, cuando iban a hacer un espectáculo que se llamaba Zambra, en el Teatro San Fernando de Sevilla. Aquí tenemos haciendo una grabación de radioteatro, grabación o emisión en directo que se hacía. Y aquí tenemos un homenaje que le hace a la Grande de la Copla, y esto fue posterior, una época posterior, pero me ha parecido bien tenerlo aquí porque la copla es la predominante en la radio de todos estos años, ¿no? Eran las emisiones más escuchadas, más queridas, y esto fue en 1972, siendo Iñaki Garmundo director de Radio Sevilla, que hicieron un homenaje a las Grandes de la Copla, y tener en un mismo escenario a gente como Lola Flores, Juanita Valderrama, Antonia Moreno, Estrellita Castro, Rocío Jurado, Maricel de Triana, ¿cómo era? la de Lora, que no me acuerdo ahora mismo, Gracia Monte, que le gustaba mucho a mi madre. Y bueno, un montón, eso era impensable, tener todas estas figuras reunidas en un mismo escenario. La copla ya formaba parte de la mayoría de emisiones, era lo que más gustaba, eso, la radionovela, y los concursos que eran importantísimos. Ahí tenemos un jovencísimo Camarón en Radio Cádiz, en un concurso que se hacía dentro de la cueva del Pájaro Azul. Aquí tenemos en los anuncios grandes aficionados al cante, y era una casa de vino que era aquí tenemos a Aurelio Sellé con Juanito Valderrama y los locutores de Radio Cádiz. Aquí está Manolo Balá, y esta es Pili del Castillo, que ganó un concurso de saeta. Las saetas era, cuando llegaba la época de Semana Santa, algo obligatorio, ¿no? Esos concursos de saetas se hicieron durante más de 40 años en las emisoras de radio de Andalucía, sobre todo. Aquí tenemos en Madrid a José Luis Peque entrevistando al Berni de Cádiz. Ahí tenemos a Miguel de los Santos, que aunque no era un presentador de flamenco, pero en los grandes reportajes y entrevistas siempre tenía el flamenco. Y él personalmente me contaba el cariño que le tenía Antonio Perena, Antonio el bailarín, hizo enormes reportajes con grandes personajes. Dice que entrevistaba a todo tipo de personajes del mundo, pero los flamencos les fascinaban por la vida que tenían, ¿no? Claro, aquí tenemos a Pepe Fernández, que presentaba al lado, y don Vicente Marco, que era el creador, digamos, de Carrusel Deportivo, que todos lo conoceréis. Pues don Vicente Marco, que este señor con esa sonrisa, valenciano, era un gran amante del flamenco. Su hija Julia me confiesa que su padre tenía devoción por el flamenco, pero el flamenco auténtico, el flamenco hondo. Y él hacía los guiones, hacía un programa en la cadena separadora de España, se llamaba Antología del Cante Hondo, y él escribía los guiones, aunque después a lo mejor leía Pepe Fernando y otros, ¿no? Bueno, y aquí tiene, ahora en un tiempo, ya estamos en los años 60, ¿no? Hemos pasado todo este periodo, y ahora hay un tiempo que cambia. Es decir, en cuanto a la temática del flamenco, la radio empieza a cambiar. También es verdad que se dan circunstancias aquí
que son muy favorables. Por ejemplo, el nacimiento del transistor. Es decir, una pieza electromagnética le da nombre al propio aparato. Es un aparato transportable, pequeño, que ya no es el gran aparato que hay que tener en las casas, que algunos le ponían el pañito de crochet y la muñequita encima. Entonces, ya el aparato de transistor empieza a comercializarse. Hago un estudio comparativo de qué costaba comprar un aparato de radio según el sueldo que ganaba en distintos lugares de España, ¿no? Y aquí en Andalucía, evidentemente, le costaba a un trabajador mucho más días de trabajo poder comprar un aparato que, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco o en el propio Madrid, ¿no? Lo importante que era. Pero a mí me cuenta la gente que cuando sale el aparato, dicen que consumía mucha pila y le ponían unas pilas que se llamaban de petaca y se las ponían por detrás con una gomilla y se lo llevaban a trabajo donde tuvieran el tajo cada uno para poder escuchar esas emisiones radiofónicas. Entonces, personas que vivieron en los años 60, sobre todo, 60 y tanto, que empieza a popularizarse el transistor, pues vivieron esa experiencia y esa capacidad de poder transportar la radio anteriormente en un aparato sobre la casa. Hay un cambio, ya empiezan a mediados de los 60, finales de los 60, a instalarse en los aparatos de radio en los coches. Incluso hay una obligatoriedad a finales de los 60 de instalar frecuencia modulada en todos los aparatos que venden en este país. Bueno, pues aquí tenemos este cambio de paradigma que viene hasta ahora hemos hablado de la radio, pero de flamenco en la radio. No era un flamenco especializado, era programas de 4 horas, de 20 minutos, de 1 hora, etcétera, etcétera, monográfico en cuanto a la música, que no era el contenido era flamenco, pero podía ser guitarra, cosas variadas. A partir de los años 60 hay un cambio de paradigma y el flamenco comienza a ser un motivo del que se habla, del que se trata. Se genera una didáctica alrededor del flamenco. Hay una necesidad de darlo a conocer y además otro flamenco. Fíjense ustedes que esta es la tertulia flamenca de Radio Sevilla, pero este programa hace, inicia un cambio de paradigma y ocurre paralelamente en muchos lugares de Andalucía, incluso en Madrid y en Barcelona también. Y entonces el flamenco comienza no a ser un programa a la última hora de la noche o de entretenimiento por la mañana para rellenar espacio, sino comienza a ser un espacio específico del que se trata, del que se habla. Y aquí tenemos uno de los grandes artífices que su teoría la pudo desarrollar a través de la radio. Él había escrito, estoy hablando de don Antonio Mairena, Antonio Cruz García, Antonio Mairena. Él había ganado la llave de oro del cante en 1962, había escrito un libro que hay que contextualizarlo en la época, posiblemente por su concepto lírico, pero era el conocimiento que había entonces, que era el mundo y forma del cante flamenco, y él, se erige como teórico del flamenco, y él lanza una teoría. Pero hay una parte que es la que yo me he dedicado más a estudiar, que es cómo utiliza la radio. Igual que a principios del siglo XX con la prensa, Antonio Mairena en los años 60 con la radio. En concreto, en este programa estuvo más de 14 años, eran todos los jueves, se llamaba Jueves Flamenco, se llamaba la tertulia flamenca de Radio Sevilla, y su teoría consistía básicamente en la dignificación del flamenco. Él decía del cante flamenco gitano-andaluz. Evidentemente, pues, el hombre gitano defendía su pueblo, además de una manera muy dignísima a través de la radio. Y le seguían una serie de intelectuales, cantador Luis Caballero, Rafael Belmonte, que era hermano del torero Juan Belmonte, Palomino Vaca, Sebastián Carvajal, José Luis de Castro. También en esa tertulia estaba Martín de Corral, Arjito de Triana, José Canal Poeta y algunos otros. Y estuvieron durante 14 años haciendo un programa, y era un programa que tenía tal nivel de audiencia y de prestigio. Ha sido ganadería y media ganadería. Bueno, en realidad, yo creo que la ha sido más bien media ganadería, ¿no? Lo que pasa es que esto no se puede entender. Hicimos la misa flamenca, que fue uno de los pasos más serios que se ha dado para identificar el flamenco al hacer la misa, porque se habían hecho algunas cosas para misa, pero que no eran misa, eran temas religiosos, pero lo que era una misa oficial, como la que hicimos nosotros, cantando los textos litúrgicos sin variar ni una frase, porque el arzobispo de Sevilla, Bruno Real, nos pidió una audición de lo que íbamos a hacer y nos puso como condición imprescindible no variar ni una frase de lo que eran los textos litúrgicos. Bueno, este era Arjito de Triana. Lo anteriormente eran pequeños fragmentos
de entrevistas, y entonces María Esperanza Sánchez le preguntaba, en este caso era Rafael del Monte o Antonio Mairena, que también estaba en muchas ocasiones, preguntándole sobre determinados pagos, determinados cantes, y era un programa que tuvo mucha audiencia y que este modelo se transportó a muchos otros lugares, ¿no? Estaba Juan de la Plata en Radio Jerez, Pepe Marín después en Radio Popular, aquí en Algeciras, ahora hablaremos, estaba también Rafael Gómez Montero en Granada, Juan Bustos en Córdoba, en fin, ahora hablaremos de todos ellos. Esto en concreto es un programa de radio que tuvo mucha personalidad porque no solo se limitaba a hacer una emisión radiofónica, más o menos que le gustaba a todo el mundo, donde aprendía, era en teatrito, como estamos nosotros aquí ahora, que hemos visto anteriormente, se llenaba todos los jueves para escucharlo y además también llamaban por teléfono. Y tuvo una repercusión e hicieron, no solo obtuvieron el premio Ondas por la misa flamenca, también aprovecharon que el presidente de la tertulia era, no sé exactamente, delegado provincial de la vivienda, el cargo que fuera del régimen en la época, e hicieron un barrio en Sevilla que es el Polígono San Pablo, un barrio muy grande. Y le pusieron todos los nombres de las calles, Avenida La Soleá, de la Taranta, de la Petenera, de la Bulería, de no sé qué, Plaza de Antonio Mairena, Plaza de Tomás Pavón, Calle Algoreá, Calle Taranta, Oveja. Bueno, pues eso era gracias a esto, además muchos de los artistas flamencos de la época aprovecharon esa vinculación y tenían pues Farruco, Chocolate, Manolo Mairena, Lebrijano, muchísimos artistas tenían pisos en esta barriada que se hizo en Sevilla, que todavía existe. Y sí, empezamos a hacer un programa de flamenco aquí que fue tan importante que se empezó a tomar un poco más en serio el flamenco, que aunque siempre había una gran afición, pero aquí había, era también didáctico al mismo tiempo, ¿no? Porque era un programa cultural, porque la gente llamaba y decía, oye, ustedes tenemos duda que si la madrileña de fulano es de Mengano, y la aclarábamos, ustedes no hablaban un día de soleá y tocábamos distintos palos para soleá, entonces, en esta tertulia hicimos muchas cosas importantes como flamenco, como tú has dicho, de aquí partió hicimos una serie de conferencias y recitales en la Universidad de Sevilla, que no había entrado el flamenco, estaba quedado en aquella época por flamenco todavía. Hicimos la misa flamenca. Bueno, el Naranjito contando algunos de los logros. Era una tertulia muy singular. Por ejemplo, en el primer programa proponen hacer un monumento de Villa de los Peñas, que no solo lo proponen, sino que lo pagan. Pagan a Antonio Llanes, que es un monumento que está en la Alameda de Hércules de Sevilla, que es la primera vez que una figura del flamenco de final del siglo XIX, principio del XX, tuvo un monumento en Sevilla, y eso fue una propuesta precisamente de Antonio Mairena. Además consiguieron promocionar a los artistas novelas, ya tenemos a Pepe Perejil, con José Carlos Poeta, Manuel Carrero, con Manolo Franco. Estos eran algunos de los chistes de las viñetas que aparecían en los periódicos, y dicen, siempre hijo, pero si no sabes tocar las palmas, no te puedo aceptar como monaguillo. O aquella otra que dice, que viene de misa, ¿no? y le estábamos ahí esperando. Bueno, eso eran los chistes de la época. Consiguieron un montón de cosas, llevar el flamenco a la universidad, promocionar artistas, pero además hicieron, lo más importante que hicieron es proyectar un canon estético del flamenco que es el que perdura hoy. Piensen ustedes que en aquel tiempo el flamenco que sonaba en la radio era el de los discos dedicados, que puede ser precioso también, ¿no? Como era la canción del Vigilante de Juanito Valderrama, las coplas del propio Pepe Pinto, de la Niña Antequera, de la Manolo Malagueño, de Farina, etcétera, etcétera. Y ellos están proponiendo soleares, seguidillas, tarantas, peteneras. Están hablando de un cante hondo, que eso hay que tener una cierta educación, ¿no? Porque es difícil para las personas que nunca han estado en contacto con el cante hondo de buenas a primeras en la radio. Y esto la radio consigue en los años 60, 70 y 80 sobre todo hacer furor entre la audiencia con un tipo de programas que además proyectó no solo un canon estético que perdura hoy, sino el modelo de flamenco que se quería en el futuro. Y lo consiguieron. Si no nos hemos dado cuenta, la radio contribuyó en gran parte a conseguir esto. Por ejemplo, nacen la mayoría de los festivales flamencos, que era el lugar donde los artistas flamencos cobraban en muchos casos su primer sueldo, su caché digno de la época. Porque anteriormente la vida de los artistas flamencos era o estar en una compañía que iban dando vueltas por el país, por plaza de toros, por teatros, etcétera, etcétera, y bien, o le tenías que cantar en una fiesta a un señorito, ¿no? Como
contaba la memoria del padre de Paco de Lucía cuando le rompieron la guitarra aquí en Algeciras en una venta porque le tenían que cantar a un señorito y no sabía si le iba a dar 100 duros o un guitarrazo en la cabeza, ¿no? Pues igual, esto era lo que había. Y entonces, estos eran momentos clave en los cuales las compañías discográficas estaban en este país, comienzan a venderse discos, comienzan a grabar. Bien es verdad que en aquel tiempo serán una cantidad de artistas que sería impensable. Yo no creo que habrá otro momento en la historia que se dé cómo podía estar en el mismo escenario Paco de Lucía, o Manuel Sanlúcar, o Camarón, o Antonio Medina, o Fosforito, que lo hemos perdido prácticamente hace ahora una semana, o la Vaquera, o cualquier otra figura de la época, y podían actuar todo en un festival flamenco. Incluso los repertorios que había en esos festivales también estaban mediados por esta corriente que propone la radio y Antonio Medina a la cabeza. Ayer estuve yo dando una conferencia en Villanueva de Riscal y estaba conmigo Nano de Jerez, y Nano de Jerez lo fui entrevistando en la conferencia y él dice, es que íbamos a los sitios a cantar y nos ponían en una pizarra, Nano tiene que cantar soleá, bulería y tango, el otro tiene que cantar tal, y le decían los cantes, y los cantes eran estos, los cantes básicos, realmente lo que tenían. Bueno, este programa, por ir terminando con esta faceta, en los jueves tenemos ahí la audiencia. Veis que este es el Estudio General de Medios. Pero esto no es algo que me haya contado. Yo he analizado las actas auténticas originales del Estudio General de Medios, que me costó un trabajito, pero lo conseguí durante 10 años para ver y aquí tenemos un ejemplo de cómo ese día, eso que me decía Naranjito de Triana y de la cara de la cadena española. Un grito solo, desnudo. Era aquí Iñaki Gabilondo, que fue director de Radio Sevilla entre el 72 y el 76. Iñaki llega a Sevilla porque había muerto en un accidente con 30 y pocos años, que iba a ser director de la radio, que era Manuel Alonso Vicedo. Murieron 4 compañeros de la radio en un accidente. Y entonces Iñaki vino y estuvo durante los años de la transición, digamos, del 72 al 76, la pretransición, director de Radio Sevilla. Fue unos momentos clave. Bueno, yo tuve la suerte de entrevistar a Iñaki, durante mucho tiempo. La primera pregunta se la hago y la segunda se la hice a los 45 minutos. La segunda, ya te puedes imaginar. Iñaki me dio claves o sea, yo llevaba tanto tiempo investigando para componer esto que os estoy contando y él me las dio en esos 45 minutos. Digo, caray, Víctor, dice, ¿por qué no me las has preguntado antes? También, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vivió una etapa en la cual el flamenco estaba pasando esto que estoy contando? Llevarse un artista flamenco cantando un señorito, un guitarrazo en la cabeza o cenduro o lo que fuera, o el flamenco. Él me contaba, dice, yo fui en el 72 a la Universidad de Sevilla y Antonio Mairena dio una conferencia. Esa conferencia está grabada en una colección de discos que ha sacado la Universidad de Sevilla, que hizo la cátedra de flamenco con Rafael Infante, recordado de Rafael Infante, y el primer disco es esa conferencia que da Antonio Mairena. Entonces, Antonio Mairena habla de flamenco y todo otro, y cuando se levanta todo el mundo, se levanta, lo aplaude, y se va al día que era el director de la radio, a la primera fila y le da un abrazo, y Antonio Mairena le dice, yo sabía que este momento iba a llegar. Entonces, Iñaki me contaba esa experiencia como un cambio importante que la radio había contribuido a dignificar el flamenco en la universidad, no por el hecho de llevar un día de una conferencia, sino por ese cambio que estaban viviendo, la dignidad de ellos como artistas, como intérpretes. Además, aquello era un momento complicado en el cual la SER, Radio Sevilla, se posicionó a favor del cambio que España necesitaba y aquí lo tuvo, le clausuraron más de una conferencia.